Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 12 de marzo del 2023, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, fue a protestar contra Moisés, diciéndole: «Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado». Moisés clamó al Señor y le dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedreen». Respondió el Señor a Moisés: «Preséntate al pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel, toma en tu mano el cayado con que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré ante ti, sobre la peña, en Horeb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo». Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel, y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la rebelión de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor, diciendo: ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido, con la fe, la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos. Por Él, podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos». Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo, ¿cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos di este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganado?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir: no tengo marido. Has tenido 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo, el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?».
Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo: levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es, de veras, el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión misa del domingo 12 de marzo del 2023. En esta misa vemos en la primer lectura, cómo la desesperación llevó al pueblo elegido a rebelarse contra Moisés, al experimentar la sed asfixiante del desierto, y poner a prueba a Dios pidiéndole que les diga si efectivamente está o no con ellos, olvidándose el pueblo de las pruebas tan claras que Dios realizó en su favor. El Señor, sin embargo, sale a su paso y hace fluir de la roca, corrientes de agua. En la segunda lectura, Pablo nos recuerda que por medio de Jesucristo hemos obtenido, con la fe, la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos y que por Cristo tenemos la esperanza de participar en la gloria de Dios. Y en el Evangelio, el Señor nos invita a saciarnos de su agua viva para no volver a tener sed, y a entender que el mejor alimento del hombre, que quiere salvarse, es hacer la voluntad de Dios. Lecturas de apoyo. En esta primera lectura, duele ver cómo el pueblo, a quien Dios se le había manifestado de una manera única, especial y grandiosa, mandando plagas para liberarlo, abriendo el mar para que pasaran, enviándoles maná del cielo, etc. Con todo, este pueblo duda del amor y cuidado de Dios, desesperándose, perdiendo la confianza y hasta renegando de haber sido liberados. Se les olvidó que habían pedido y esperado esta liberación por más de 400 años. Y solo porque tenían algo de sed, y porque querían que Dios se la satisficiera en el momento y a la hora que ellos querían, no pudieron esperarse y presionaron a Moisés. Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, golpeó la peña del Horeb, donde brotó agua para que el pueblo bebiera. Moisés le puso a ese lugar Masá y Meribá por la rebelión de los hijos de Israel. ¿Cómo es posible que dudaran de Dios, después de haber visto tantos prodigios de su mano? ¿Cómo es posible que creyeran que Dios hace las cosas a medias? ¿Cómo es posible que creyeran que Dios los había abandonado y no estaba con ellos? Curiosamente eso nos pasa a muchos católicos, cuando nos enfrentamos ante las adversidades, se nos olvida que tenemos un Padre maravilloso que nos ama y que si nosotros, a pesar de ser padres imperfectos, seríamos incapaces de desamparar a nuestros hijos en una situación difícil, Dios como Padre bueno, perfecto que es y que nos supera en mucho, nunca nos va a dejar. Por eso debemos aprender a confiar, a creer, a esperar con paciencia en la voluntad y en el amor maravilloso que Dios nos tiene a todos sus hijos. Pablo diría: ojos no han visto, oídos no han oído, ni mente alguna puede imaginar, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Un organista de la iglesia estaba practicando una pieza de Félix Mendelssohn, y no estaba tocando muy bien. Frustrado, recogió su música y se dispuso a irse. No había notado a un extraño que se había sentado una banca de atrás. Cuando el organista se dio la vuelta para irse, el extraño se la acercó y le preguntó si él podía tocar la pieza. El organista respondió bruscamente: nunca dejo que nadie toque este órgano. Finalmente, después de 2 peticiones amables más, el músico gruñón le dio permiso con renuencia. El extraño se sentó y empezó a tocar el órgano magistralmente, llenando el santuario de una hermosa e impecable música.
Cuando terminó, el organista le preguntó: ¿Quién es usted? El hombre contestó: Yo soy Félix Mendelssohn. El organista por poco impide al creador de la canción que tocara su propia música. Hay veces que nosotros también tratamos de tocar los acordes de nuestra vida a nuestra manera, desafinándola, e impedimos a nuestro creador que haga una música hermosa en cada uno de nosotros, porque queremos enfrentar las dificultades por las que atravesamos solos y solos no podemos. Al igual que el obstinado organista, quitamos las manos de las teclas con renuencia. Como pueblo suyo, somos creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios preparó de antemano. Pero nuestras vidas no producirán una música hermosa a menos que dejemos a Dios obrar en nosotros, conforme a su voluntad, a menos de que entendamos que sin Dios no podemos nada, y que con Dios lo podemos todo. Dios tiene una sinfonía escrita para nuestras vidas. Dejémosle que haga su voluntad y pronto vamos a exclamar como María Maravillas ha hecho en mí el poderoso. Imagínate que tienes a un hijo de 8 años enfermo de pulmonía fulminante, con 40 de calentura, y el niño te pide que él compres un helado, llora, se hinca, te lo suplica, ¿se lo comprarías? Yo creo que, si eres un buen padre, no se lo comprarías. En cambio, si lo llevarías inmediatamente al doctor. Si el doctor te indica que le pongas 4 inyecciones de penicilina para detener la infección, ¿se las pondrías? Claro que sí. Tu hijo, al ver que, en lugar del helado, le pusiste las inyecciones, ¿qué dirá? Papá no me quiere, porque en lugar de darme el helado que le pedí, me puso la inyección. Claro que no. Porque nuestros hijos confían en el amor que nosotros sus padres les tenemos. ¿Cuántas veces, los papás, hemos tenido que darles a nuestros hijos la medicina que no quieren, en lugar de los dulces que piden? Yo creo que muchas veces. Gracias a Dios nuestros hijos saben confiar en el amor que les tenemos, y en nuestras decisiones, y nunca se desesperan, o nos dicen ya no vas a ser mi papá, o mi mamá, porque no me concediste lo que te pedí, antes bien, nos dan las gracias, y a pesar del dolor de la inyección, o del mal sabor de la medicina, saben y confían que todo lo estamos haciendo por su bien, porque los amamos. En cambio, nosotros, ¿cómo reaccionamos? Cuando Dios no nos concede lo que le pedimos, a la hora que se lo pedimos y en el momento en que se lo pedimos. Sabemos confiar en su amor, en su voluntad. La diferencia entre un padre y su hijo es pequeña, frente a la diferencia que existe entre Dios y el hombre. Y así como el padre tiene que tomar decisiones por el hijo, cuando éste está pequeño para su bien. Así Dios tiene que tomar decisiones en nuestra vida, que en su momento nos duelen, nos hacen sufrir, que no entendemos, pero que a la larga nos van a hacer bien y nos van a llevar a la salvación y a la eternidad. Que Dios nos dé un corazón de niño, para aprender a abandonarnos completamente en su amor y confiar total y plenamente en su voluntad. Así, nunca entrará en nuestra vida la inconformidad, el desaliento, el desánimo, la desesperación y la depresión, que nos llevan al sufrimiento y a la condenación. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro del Eclesiástico capítulo 2, versículo 13 al 14. Pobre del corazón desganado, que no tiene confianza. Por eso no será amparado. Pobres de ustedes que han dejado su esperanza. ¿Qué harán cuando el Señor los visite? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me acuerdo de que mi abuelita contaba un cuento, acerca de que el diablo tenía un bazar, y que un día llegó un hombre y le dijo: Diablo, te compro eso, a lo que el diablo le respondió: eso no lo vendo, porque es con lo que más almas me llevo al infierno. El hombre le preguntó: ¿y cómo se llamaba eso? El diablo respondió: desaliento, desesperación. ¿Quieres alguna vez en tu vida arrepentirte de haber hablado o hecho algo? Hazlo en momentos de desesperación. Y ten la plena seguridad que lo que hables o lo que hagas va a salir mal. La falta de esperanza entra en el ser humano cuando empezamos a perder la confianza en Dios y dejamos entrar en el corazón la inconformidad, la desesperación. Recuerda, una batalla no se pierde hasta que una persona no se entrega, por lo tanto, no te entregues a la desesperación, al desaliento, antes bien, pon tu confianza en Dios y verás que tienes todas las de ganar. La palabra de Dios nos asegura: el que cree en Dios, jamás será defraudado. Y nos confirma esto, con la vida y el testimonio de todos aquellos hombres santos, que supieron confiar su vida a la voluntad de Dios y ninguno fue defraudado. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Hebreos capítulo 10, versículo 36 al 39. Es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios,
para que alcancen lo que Él les tiene prometido. Un poquito más y el que viene llegará, no tardará. El justo mío, si cree vivirá, que si desconfía ya no le miraré con amor. No vamos a ser nosotros de esos que se retiran y se pierden, sino que somos hombres que creen y se salvarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos que ser constantes en hacer la voluntad de Dios. La mayoría de los católicos, tenemos arrancar de caballo y parar de burro. Salimos de un encuentro, de un curso, de unos ejercicios, con miles de propósitos y quizás la primera, la segunda y hasta la tercera semana, empezamos a mostrar los frutos de una sincera conversión, pero conforme va pasando el tiempo, volvemos a tomar la basura que habíamos dejado, olvidándonos de Dios y volviendo a hacerle más caso al pecado, al mundo, al demonio y a la carne. No se trata de hacer la voluntad de Dios alguna vez en la vida, se trata de ser constantes, se trata de hacer de la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida, se trata de hacer de la voluntad de Dios una forma de vida. No entiendo por qué los buenos nos cansamos de hacer el bien. Curiosamente, la única cualidad que tiene el diablo es la perseverancia, no se cansa de hacer el mal, no se cansa de tentar al hombre, no se cansa de buscar su condenación. Y los hombres de Dios, los católicos, los bautizados, los hijos de Dios, nos cansamos de hacer el bien. ¿Y sabes cuándo entra el cansancio? Cuando dejamos de escuchar a Dios y escuchamos más al mundo, y empezamos a dialogar con el diablo. Cuando nos alejamos de los sacramentos, de la oración. Cuando desconfiamos de Dios, de sus promesas, de su amor y de su misericordia y empezamos a dejar de creer en Él. Por eso, vamos acercándonos más a los sacramentos, a la oración, a la escucha de la palabra de Dios, para no llegar a ser de esos que se retiran y se pierden, vamos a ser hombres y mujeres que creemos, vamos a ser hijos de Dios que no nos inconformamos, que no nos desalentamos y que confiamos plena y totalmente en su amor y en su salvación. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 4, versículo 17 al 18. La prueba ligera y que pronto pasa, nos prepara para la eternidad una riqueza de gloria tan grande, que no se puede comparar. Nosotros, pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo visible, ya que las cosas visibles duran un momento y las invisibles son para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pueblo de Israel, realmente estaba pasando por una prueba ligera, pero la prueba se hizo insufrible, cuando se desesperaron. Lo mismo nos pasa a nosotros. Debemos ser pacientes en las pruebas. Realmente si revisamos nuestro pasado, cuando hemos vivido de acuerdo a la voluntad de Dios y hemos andado con Dios, descubrimos que Dios jamás nos ha dejado, jamás nos ha defraudado, jamás ha dejado de cumplir sus promesas, de protegernos, de cuidarnos. El problema, es que en los momentos de prueba, nos fijamos en lo que vemos, y no somos capaces de saltar de lo que vemos, a lo que creemos a lo que no vemos, a la fe. Recuerda, en el mundo tienes que ver para creer, pero con Dios, tienes que creer para ver. Tenemos nuestras manos tan pegadas al suelo, que somos incapaces de levantarlas hacia el cielo. Moisés, cuando se enfrenta a lo imposible, por un lado, el Mar Rojo, por otro lado, los egipcios que les perseguían, en lugar de preocuparse, inconformarse, desesperarse, creyó y levantó sus manos llenas de fe hacia Dios, porque Moisés sabía, que Dios abre caminos, cuando para el hombre no hay caminos. Por eso en las pruebas, no nos desesperemos, más bien abandonemos, con un corazón lleno de fe, con una gran esperanza, en las manos de Dios. Las pruebas son necesarias para crecer, para desarrollarnos, para aprender. Si eres honesto contigo mismo, te vas a dar cuenta, que es en las pruebas donde has aprendido más en tu vida. Por eso, pidámosle a Dios, no que nos quite las pruebas, sino que nos dé, con qué enfrentarlas. Moisés no le pidió a Dios que les quitara la sed, sino que le pidió a Dios que les diera agua. No le pidamos a Dios que nos quite a la vecina que no aguantamos, al marido enojón, o a la suegra latosa, sino más bien pidámosle comprensión para la vecina, paciencia para el marido, amor y perdón para con la suegra, y así a través de las pruebas y de nuestros males, ganaremos bienes, virtudes y gracias. Audioreflexión de la segunda lectura, Libro de Romanos. En esta segunda lectura, el apóstol Pablo nos recuerda cómo a través de Jesucristo nuestro Señor, hemos sido justificados por la fe y hemos obtenido con la fe, la entrada al mundo de la gracia. Y para poder encontrarnos en el mundo de la gracia, nos invita a mantenernos en paz con Dios, lo que significa
arrepentirnos, confesarnos, convertirnos, manteniéndonos haciendo la voluntad de Dios. Cuando un hombre no escucha la palabra de Dios, cuando no cumple sus mandatos, cuando no se ama a sí mismo ni a los que le rodean, entonces no está en paz con Dios, ni con él mismo. El pecado nos aparta de Dios, y como consecuencia, nos quita la paz. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, a quitarnos, por medio de la gracia santificante que recibimos en los sacramentos, las consecuencias del pecado en nuestras vidas, permitiéndonos de nuevo reconciliarnos con Dios y recibir su paz. Esta paz se mantiene, cuando en nuestro corazón existe la esperanza de participar en la gloria de Dios. Esa esperanza no nos defrauda y nos lleva a experimentar su amor y su misericordia. Y esa esperanza se vuelve realidad, cuando confiamos nuestra vida, plena y totalmente a Dios. El papá y su hijita Rebeca, decidieron dar un paseo. A los pocos kilómetros, el papá notó que Rebeca estaba asustada. ¿Qué pasa, querida?, le preguntó el papá amablemente. Hay una abeja, papi. Haz algo. Rebeca era alérgica a la picadura de abeja y tenía que llevar siempre consigo una medicina. Pero aún estando preparada, la picadura para ella era una experiencia aterradora y quería evitarla por todos los medios. Mientras el papá paraba el automóvil, miró a Rebeca notando el terror que se había apoderado de ella. Estaba frenéticamente palmoteando al aire mientras la abeja revoloteaba sobre su cabeza. Y todo se acabó tan pronto como había comenzado. Papi, ¿qué pasó con la abeja? No la oigo más. Rebeca movía los ojos para todos lados, esperando ver la abeja posada en algún lugar, lista para atacar. Pero la abeja había desaparecido. Ya me encargué de ella, querida Bess. Aterrorizada, Rebeca vio cómo su papá abría el puño cerrado y vio cómo la abeja revoloteó un poco dentro del auto, antes de salir por la ventanilla. Papi, ¿por qué soltaste esa cosa horrible dentro del auto? Me podía haber picado. No, Rebeca, una vez salida de mi mano ya no era peligrosa para ti. Cuando la agarre, me pico a mí. Mira la picadura en mi mano. Así han sido creadas las abejas. Pueden picar una sola vez y luego salen volando para morir. De la misma manera, Jesús tomó el aguijón de la muerte en lugar nuestro. Porque Él murió, para que aquellos que confiamos en Él tuviéramos la salvación y la seguridad, de que el cielo es nuestro destino final. Así es, a no ser que Jesús venga primero, tú y yo algún día moriremos. Demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria sobre la muerte por medio de Jesucristo. ¿No me crees? Solamente tienes que mirar las palmas de las manos de Jesús. Todavía puedes ver las marcas donde la muerte lo aguijoneó a él. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en Yahvé, sentirán que se les renuevan sus fuerzas y que les crecen alas como de aguilar. Correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sabías que un águila sabe cuando una tormenta se acerca mucho antes de que empiece? El águila, al darse cuenta que viene una tormenta, vuela a un sitio alto para esperar los vientos que vendrán. Cuando pega a la tormenta, coloca sus alas para que el viento las agarre y la lleve por encima de la tormenta. Mientras que la tormenta está destrozando abajo, el águila vuela por encima de ella. El águila no se escapa de la tormenta. Simplemente usa la tormenta para levantarse más alto. Se levanta por los vientos que trae la tormenta. Cuando las tormentas de vida nos vienen, y todos nosotros vamos a pasar por ello, podemos levantarnos por encima poniendo nuestras mentes y nuestra fe en Dios. Las tormentas no tienen que pasar sobre nosotros. Podemos dejar que el poder de Dios nos levante por encima de ellas. Dios nos permite ir con el viento de la tormenta que trae enfermedad, tragedia, y demás cosas en nuestras vidas permitiéndonos volar sobre la tormenta. Recuerda, no son los pesos de la vida los que nos llevan hacia abajo, sino el cómo manejamos nuestras cargas. Los que esperan en Dios sentirán que se les renuevan sus fuerzas. Esta lectura, la vemos claramente aplicada en el Papa Francisco, como trabaja a pesar de su edad avanzada sin cansarse y nosotros con menos, ya nos damos por vencidos. Muchos que trabajamos en la evangelización, a veces decimos, yo creo que ya he trabajado mucho y dejamos el servicio. Los que han sido buenos con su pareja, con sus hijos, muchas veces se dicen, yo creo que ya me pasé y dejan de portarse bien. Cuando los malos dirán, ya es mucho, ya me cansé.
Y dejaran de hacer el mal. Al diablo le fascina desesperarnos para fatigarnos, para hacernos perder nuestras fuerzas, nuestro entusiasmo. Pidámosle a Dios que nos llene de esperanza, para que nos crezcan alas como de águila, para que confiados en Él, enfrentemos las tormentas en nuestra vida, para que corriendo a nuestra salvación, no nos fatiguemos y andando en el bien, cumpliendo la voluntad de Dios en cada momento e instante de nuestra vida, no nos cansemos, perseveremos y lleguemos a ser como Cristo que entregó su vida, sin desesperarse, a pesar de que todos lo dejaron solo en la cruz. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, segundo libro de Pedro capítulo 3, versículo 13 al 14. Nosotros esperamos según la promesa de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, un mundo en que reinará la justicia. Por eso, queridos hermanos, durante esta espera, esfuércense para que Dios los halle sin mancha ni culpa, viviendo en paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra lucha, no debe ser para alcanzar los bienes de este mundo, sino para alcanzar los bienes eternos. La desesperación entra en nuestras vidas, cuando aquí en este mundo no vemos nada claro, cuando no vemos en ocasiones el fruto de nuestro trabajo, como a nosotros nos gustaría verlo. Pero Dios nos asegura, que ningún bien, realizado en su nombre cae en saco roto, o llega a ser inútil. Antes bien, todo bien realizado, tarde o temprano, va a ser recompensado y va a obtener su fruto. Hagamos las cosas por y para Dios, no para los hombres, solo de esa manera podemos vivir en paz con Dios y con nosotros mismos. Primera de Timoteo 4:10. En efecto, si sufrimos y luchamos, es porque ponemos nuestra esperanza en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, sobre todo de los creyentes. Palabra de Dios. Tenemos que sufrir y luchar, por auténtico amor a Dios. De otra manera nos vamos a desalentar muy fácilmente. Dios nos ofrece el 100 por 1, y el mundo en cambio, nos da el 1%. La lucha no es fácil, el mundo cada vez nos abre más los caminos a la perdición y nos cierra los caminos a la salvación, por eso, esforcémonos, para que Dios nos halle sin mancha ni culpa, viviendo en paz. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 12. Tengan esperanza y estén alegres. En las pruebas sean pacientes. Oren en todo tiempo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La mejor manera de mantenernos siempre llenos de esperanza es, a través de la oración, los sacramentos y la escucha constante de la palabra de Dios. Ya que si no nos alimentamos de esta manera, vamos a debilitarnos y a ser presa fácil del contagio y de la infección del pecado, convirtiéndonos en fabricadores de dramas. Por eso, acerquemos a Dios que es fuente de agua viva, para no tener que sufrir, como el pueblo de Israel, por falta de agua, y que nuestro alimento de hoy en adelante, sea hacer en cada momento e instante de nuestra vida la voluntad de Dios, teniendo siempre puesta nuestra fe, nuestra esperanza en Dios que nos da paz, confianza, seguridad al saber que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Juan. Para explicar mejor este evangelio, vamos a ubicarnos en el contexto histórico de esa época. Los samaritanos eran judíos mestizos, o sea, eran el resultado de la mezcla de la raza judía, con otras razas. Y esta mezcla era tanto en su sangre como en su religión. Habían mezclado su sangre elegida con sangre pagana. Adoraban a Dios no en Jerusalén sino en el monte Garizim, cerca de Siquén. Esto ocasionaba que fueran despreciados por los judíos. Tanto era la lejanía afectiva y relacional de los judíos contra los samaritanos que los primeros, cuando deseaban insultar a alguien, le decían: «Eres un samaritano». El propio Jesús encargó a sus discípulos no entrar en ninguna ciudad de los samaritanos. Mateo 10,5. Tanto los samaritanos del tiempo de Jesús como los de hoy proceden del reino del norte, que fue destruido entre los años 722-721 a.C. A la caída de este reino, los israelitas residentes se mezclaron con los asirios. De esta manera los judíos mezclan su sangre y sus costumbres religiosas con los asirios, logrando que sus hermanos del pueblo elegido les despreciaran profundamente. Es como si al mezclar sus costumbres y la pureza de su religión se pervirtieran, se hicieran despreciables para Dios y sus seguidores. Por eso los samaritanos pasaron de ser miembros del pueblo elegido a ser miembros odiados y despreciados de los elegidos por Dios. De tal manera que a los judíos tenían prohibido relacionarse con los samaritanos.
En muchos lugares, cuando una persona se encuentra mal, triste, sin ilusión, sin ganas de vivir, se dice que está seca por dentro. El Evangelio de hoy nos lleva a descubrir una escena entre Jesús y una samaritana. Jesús trata de responder a esa sequedad interna causada en muchas personas como consecuencia del pecado. Jesús se acerca a la realidad de pecado de aquella mujer y la invita a adorar a Dios en espíritu y verdad. Jesús aclara en este evangelio que la adoración a Dios no está en Jerusalén o en el templo del Garizim, sino en la actitud de fe, de amor, de esperanza. Una persona puede estar todo el día metida en un templo queriendo descubrir a Dios y en cambio, su corazón estar espiritualmente a miles de kilómetros de distancia, y por eso en los momentos de prueba se desespera, en vez de abandonarse confiada y en paz al amor del Padre. Para descubrir a Jesús en el sagrario, en la Eucaristía o en su palabra, hay primero que adecuar un sitio en nuestro interior. Uno o varios motivos por los cuales darle las gracias y tener un oído espiritual más que atento para que se nos haga presente. Te invito a que el sagrario, la Eucaristía y la palabra no estén solo en los muros de tu iglesia, sino que tengan un lugar en tu corazón. También en este evangelio, Dios nos da dos lecciones a través de la samaritana y de sus apóstoles, para enseñarnos cómo nunca perder la esperanza y mantenernos siempre en paz con Dios. La primera lección consiste en indicarnos, que si seguimos queriendo satisfacer nuestra sed, en las cosas del mundo, siempre vamos a tener sed. Los bienes de la tierra no llenan el corazón. Por muchos que se acumulen, siempre queremos más. Por eso dice el refrán: no es rico el que tiene mucho, sino aquel al que todo le sobra. Pues la avaricia es insaciable. En cambio, si bebemos del agua que Cristo nos da, nunca más tendremos sed, ya que el agua que Él nos da, se convertirá dentro de nosotros en un manantial de vida eterna. Y la segunda lección, nos la da cuando los apóstoles estaban desesperados por la comida del cuerpo, y Cristo les indica, que el mejor alimento, es hacer la voluntad del Padre y llevar a término su obra. Ojo, llevar a término, significa no desesperarnos y quedarnos a la mitad del camino, sino perseverar y permanecer firmes, hasta el final. Pidamos al Señor que nos dé esa agua que sacia, para que, desprendidos de los bienes de este mundo, vivamos solo para Él, entregados a su servicio. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Isaías capítulo 55, versículo 1 al 3. A ver ustedes que andan con sed, vengan a tomar agua. No importa que estén sin plata, vengan nomás. Pidan trigo para el consumo y también vino y leche sin pagar. ¿Para qué van a gastar su dinero en lo que no es pan y su salario en cosas que no alimentan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una mujer salió de su casa y vio a 3 viejos de largas barbas sentados frente a su jardín. Ella no los conocía y les dijo: no creo conocerlos, pero deben tener hambre. Por favor, entren a mi casa para que coman algo. Ellos preguntaron: ¿está el hombre de la casa? No, respondió ella, no está. Entonces no podemos entrar, dijeron ellos. Al atardecer, cuando el marido llegó, ella le contó lo sucedido. Entonces diles que ya llegué e invítalos a pasar. La mujer salió a invitar a los hombres a pasar a su casa. No podemos entrar a una casa los 3 juntos, explicaron los viejitos. ¿Por qué? Quiso saber ella. Uno de los hombres apuntó hacia otro de sus amigos y explicó: su nombre es Riqueza. Luego indicó hacia el otro: su nombre es Éxito y yo me llamo Amor. Ahora ve adentro y decidan con tu marido a cuál de nosotros 3 ustedes desean invitar a vuestra casa. La mujer entró a su casa y le contó a su marido lo que ellos le dijeron. El hombre se puso feliz. ¡Qué bueno! Y ya que así es el asunto, entonces invitemos a Riqueza, dejemos que entre y llene nuestra casa de riqueza. Su esposa no estuvo de acuerdo. Querido, ¿por qué no invitamos a Éxito? La hija del matrimonio estaba escuchando desde la otra esquina de la casa y vino corriendo con una idea. ¿No sería mejor invitar a Amor? Nuestro hogar entonces estaría lleno de amor. Hagamos caso del consejo de nuestra hija, dijo el esposo a su mujer. Ve afuera e invita a Amor a que sea nuestro huésped. La esposa salió afuera y les preguntó a los 3 viejos: ¿cuál de ustedes es Amor? Por favor que venga para que sea nuestro invitado. Amor se puso de pie y comenzó a caminar hacia la casa. Los otros 2 también se levantaron y lo siguieron. Sorprendida, la dama les preguntó a Riqueza y Éxito: yo solo invité a Amor, ¿por qué ustedes también vienen? Los viejos respondieron juntos:
Si hubieras invitado a riqueza o éxito, los otros dos habrían permanecido afuera, pero ya que invitaste a amor, donde sea que él vaya, nosotros vamos con él. Donde quiera que haya amor, hay también riqueza y éxito. El Señor en esta lectura nos invita a no estar gastando nuestra vida, nuestro dinero en pan que no alimenta. Cristo nos dice, que si nosotros buscamos primero el reino de los cielos y lo elegimos a Él, como fin de nuestra vida, si le seguimos, y hacemos vida su palabra, Él nos va a dar todo lo demás por añadidura. Y solo siguiendo a Dios, no vamos a volver jamás a tener sed de amor, porque Él siempre nos va a amar. Sed de paz, porque Él siempre nos protege. Sed de pan, porque Él se compromete a darnos el pan nuestro de cada día. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Mateo capítulo 5, versículo 6. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este mundo el ser humano tiene sed de dos cosas: de placer y de felicidad. El placer es el arma del diablo, para confundirnos, esclavizarnos, condenarnos y llevarnos al infierno. Fumar, es un placer. ¿Cuántos fumadores infelices conoces? Muchos. Tomar alcohol o drogarse es un placer. ¿Cuántos alcohólicos y drogadictos infelices conoces? Muchos. El sexo es un placer. ¿Cuántas prostitutas infelices conoces? Muchas. Con lo que podemos concluir, que placer y felicidad, no tienen nada que ver. Los placeres hacen al hombre adicto, lo esclavizan y lo envilecen. El diablo nunca advierta al hombre el precio que va a pagar como consecuencia de aceptar los placeres que le brinda y no lo dice, porque el precio que tiene que pagar el hombre es costosísimo. El precio que paga un fumador es el de llegar a tener cáncer, enfisema pulmonar. El precio de un alcohólico, es la cirrosis. El precio del sexo, el SIDA. Aparte de la condenación y el infierno en esta vida y en la otra. A diferencia del placer, que solo se reduce a satisfacciones momentáneas, que son como luces de bengala, que más tardan en prenderse que en apagarse. Dios nos ofrece la felicidad, que es una forma de vida, de realización personal, que uno descubre, cuando tiene un encuentro personal con Cristo, y vive de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial, en amor, paz, armonía, fe y esperanza. La felicidad es el resultado de dejar que el reino de los cielos llegue a nuestras vidas. No se puede caminar por los placeres y llegar a la felicidad. Felicidad y placer, son dos caminos diferentes, contrarios. Uno lleva a la salvación, otro a la condenación. Uno lleva al cielo, otro al infierno. Por lo tanto, si quieres ser feliz, tienes que renunciar a los placeres del mundo, considerando los bienes menores, frente al bien mayor que es Dios y la felicidad que Él te ofrece. Pero si quieres ser infeliz, adelante, sigue tras los placeres. Ahora sí que, como dice el dicho, el que por su gusto es buey, hasta la coyunda lambe. El diablo, a través de los medios de comunicación, tiene al hombre sediento, de sexo, droga, alcohol, placer, poder, dinero, etcétera, etcétera. Pero el diablo nunca va a calmarles la sed, porque su función es hacer que el hombre esté siempre insatisfecho, inconforme, sin paz, sin amor. En cambio, Dios, a través de su palabra, de los sacramentos, por medio del Espíritu Santo, nos da agua viva, para que nunca volvamos a tener sed, agua viva que nos va a calmar la sed, no solo en esta vida, sino en la otra, llenándonos de bendición, amor, felicidad y paz. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Apocalipsis capítulo 21, versículos 6 al 8. Y después me dijo, ya está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed yo le daré gratuitamente del manantial del agua de la vida. Esa será la herencia del que salga vencedor. Yo seré Dios para él y él será para mí un hijo. Pero a los cobardes, a los renegados, corrompidos, asesinos, impuros, hechiceros e idólatras, en una palabra, a todos los embusteros, la herencia que les corresponde es el lago de fuego y de azufre, o sea, la segunda muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos dice, que solo los cobardes, pierden la esperanza. ¿Y cómo reconocer a los cobardes? Cuando una persona empieza a renegar, a quejarse de todo y de todos, a echarle la culpa a los demás de todo lo malo que le pasa, para no hacerse responsable de sus decisiones, es un cobarde. Los cobardes, son los inconformes, los renegones, que se llenan de desaliento y desalientan a los demás. Hacen que el mundo pierda la esperanza y deje de luchar.
Los cobardes, son también los embusteros, que dicen creer en Dios, amarlo y seguirlo, pero solo de palabras, no de hechos, como Judas, que lo venden, ante la menor tentación, por unos cuantos placeres, por unas cuantas monedas. Los cobardes son los corrompidos, pervertidos, asesinos, impuros, hechiceros e idólatras, por eso la herencia que les espera es el lago de fuego y de azufre, el infierno, en esta vida y en la otra. En cambio, si nos mantenemos firmes en el seguimiento a Dios, en el cumplimiento de su voluntad, si no nos desesperamos, y sabemos confiar en el amor de Dios, la herencia que nos espera, es la felicidad, la vida eterna, el cielo prometido. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta, para que Dios derrame su Espíritu Santo en abundancia, llenándonos de amor, sabiduría, gracia y bendición. Oremos por todos los integrantes del grupo de familia de la Virgen María, para que Dios nos permita seguir respondiendo a su llamado, cada día con mayor amor, fe, esperanza, y entrega auténtica. Oremos por todos los que nos han pedido oración, o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre David, por todos los sacerdotes de nuestros centros de misión, por Estoyan, Vicky, Diego, Clara, Mateo, André, Santiago, y muy especialmente por mí que primero Dios van a ponerme una prótesis en mi rodilla, para que todo salga bien en mi operación y por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos conceda sabiduría, para realizar su voluntad, en cada momento e instante de nuestra vida. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, siga transformando nuestra agua en vino, de tal manera que nuestras palabras humanas, lleguen como palabras divinas. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Que Dios los bendiga y que les mantenga siempre ardiendo la llama de la esperanza. Dios les bendiga. Carmen Medina.